Hola, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con la Casa en el Planeta, donde conversamos sobre los temas ambientales que nos interesan en la ciudad de Bogotá, en la ciudad región y en la ciudad que habitamos. Hoy vamos a hablar de comida casera, pero de comida casera en el sentido de la casa en el planeta, es decir, la comida que nos viene de todas partes de nuestro entorno, la comida que nos llega al hogar, pero también la que se mueve a través del territorio. Y para eso hemos invitado a una persona muy especial. Hemos invitado a Eduardo Martínez, quien es un chef que tiene un proyecto gastronómico muy especial que se llama Mini Mal. He tenido la oportunidad de compartir muchos de los platos que prepara y ofrece Eduardo en su restaurante bogotano, y por eso le damos la bienvenida aquí para que nos cuente inicialmente un poco de su trayectoria y cuál es la esencia del proyecto Minimal. Hola Brigitte, un gusto estar acá en el programa y un gusto conversar contigo. Pues bueno, yo les cuento, yo soy ingeniero agrónomo de formación, me gradué de la Universidad Nacional en el año 96 y creo que era también un momento muy interesante en la formación como agrónomo porque creo que la Facultad de Agronomía de la Nacional empezaba un poco como a reflexionar sobre el asunto del, del como de cuál debía ser como el perfil del agrónomo que debería salir en ese momento, y creo que el tema de la sostenibilidad empezó a ser muy importante en ese momento. Creo que antes lo que primaba era sobre todo como la formación de agrónomos un poco para el mundo de la revolución verde, y aquí hubo como un momento de quiebre y creo que eso hizo que muchos profesionales de las profesiones agrarias saliéramos como en un momento del país a otra circunstancia, ¿no? Y creo que nos graduamos en un momento también muy interesante para el país, el año 96, 95, la ley 99 que daba origen al Ministerio del Medio Ambiente, como que toda la institucionalidad del país se volcaba un poco como a mirar ese asunto de que Colombia era uno de los países más biodiversos del mundo. Y creo que eso empieza para mí a marcar como una línea de interés. Yo creo que tiene que ver mucho con una cosa que inclusive en mi formación desde niño fue muy importante. Mi papá es ingeniero civil y para él fue como muy importante su legado con sus hijos de mostrarnos Colombia. Mi papá trabajó en muchísimos lugares de Colombia haciendo distritos de riego. Él es ingeniero civil con especialización en hidráulica. Y creo que yo ahí le tomé como un gran cariño como a la gente del campo, y creo que pues probablemente por eso y porque estudié en un colegio donde la formación vocacional y una de las vocacionales era la agricultura, eran muy importantes. Bueno, ahí compartimos también tiempo con Brigitte en el Refus. Creo que eso empezó como a señalar una cantidad de cosas, ¿no? Entonces para mí sí siempre ha sido como muy interesante y de verdad me produce mucha curiosidad como el mundo campesino, y les tengo como gran respeto y gran aprecio. Entonces pues eso fue como muy importante como en todos mis intereses, y creo que a mí desde el colegio en eso creo que tuvo que ver mucho como también la formación de Jean Gros en el Refus. Para él también creo que en su proceso formativo era muy importante como que los estudiantes del colegio tuvieran una clara noción del territorio de su país. Entonces cuando yo entré a la universidad, el asunto de qué era lo que significaba un poco vivir en este país biodiverso, como complejo, fue como muy importante. Entonces cuando yo me gradué de la universidad, como que el mundo un poco que se nos ofrecía a los agrónomos era sobre todo ese mundo de la revolución verde, ¿no? Como de
las empresas de agroquímicos o de los cultivos agroindustriales, pero yo tenía claro que a mí pues eso no era lo que me interesaba, sino que a mí me interesaba ese mundo campesino y ese mundo diverso. Entonces, por eso fue que yo decidí hacer mi práctica de universidad en el Pacífico. Yo me fui a trabajar con una ONG que en ese momento trabajaba ya, que se llamaba Herencia Verde, que Brigitte pues la debe recordar muy bien, y que empezaba a construir una cosa que para mí era muy importante y era realmente lo que significaba construir alternativas de sostenibilidad para ecosistemas como el Pacífico. Y yo me fui pues con el interés de irme como 4 meses como a tener como una primera impresión. Y terminé quedándome en el Pacífico 4 años. Después trabajé con el proyecto Biopacífico, con el Ministerio del Medio Ambiente. Y ahí empecé a tener como una relación más cercana con el uso de la biodiversidad, sobre todo el uso alimenticio. Y eso me llevó a trabajar mucho con mujeres. Y yo siempre cuento como una historia que es un poquito larga, pero que para mí siento que es como la epifanía para mí como cocinero. Y es que trabajando en este proyecto de Biopacífico, yo recuerdo como haber trabajado con un grupo de pescadores, y cuando llegué a trabajar por primera vez con ese grupo de pescadores en el río Cajambre, me acuerdo que vi por primera vez un atún fresco, y la imagen a mí me causó como mucha curiosidad, porque en ese momento me di cuenta que yo en mi vida nunca había comido atún fresco, y que todo el atún que me había comido en mi vida había sido de lata, y que recientemente como que uno comía de ese atún que coloreaban en las barras de sushi. Entonces me dio mucha curiosidad, pero lo que me respondieron los pescadores cuando yo les pregunté si me podían cocinar el pescado, fue que el pescado ya lo habían vendido, que lo salían a vender a unos barcos japoneses que atracaban ahí afuera, y que muchas veces pues sí les pagaban una plata, o que a veces se los cambiaban por chancletas y por bolsas de detergente. Entonces a mí me causó como mucha impresión la imagen, porque además lo que los pescadores hacían de vuelta era, con la plata de la venta del pescado, comprar como una remesa en el granero del Paisa, y esa remesa eran sobre todo pastas y latas de atún, que yo siempre digo que es como una metáfora Terrible, muy... terrible. Sí. ¿no? Me pasó algo Y parecido siempre en el Amazonas con las latas de sardinas, un río como el Caquetá que tiene centenares de especies de peces comestibles, centenares de maneras de prepararlos y de combinarlos con otros alimentos, y que se venden, se envían congelados a las distintas ciudades para hacer lo mismo, importar a cambio sardinas en salsa de tomate. Esa relación entre producción y consumo es muy vital, es muy corpórea, porque vincula a las personas con el territorio. La semana pasada estábamos aquí con la secretaria de Planeación de Bogotá, perdón, hablando sobre el POT y cómo entre todos conversamos para ordenar el territorio. Y eso tiene un vínculo muy especial con lo que se produce, con el espacio agrícola o el espacio pecuario o el espacio de producción de alimentos. Y antes de darle la palabra a Eduardo para que nos siga contando un poco sobre su proyecto, quería mencionar la dieta ecológica típica de la sabana de Bogotá, para ver, Eduardo, qué tiene que decir al respecto más adelante. Imagínense ustedes en qué comía la gente en el siglo XIV, en el siglo XIII, en Bogotá, una sabana semi inundada, fría, que recibía millones de patos, por ejemplo, en época de migraciones, que tenía una gran cantidad de curíes, como todavía quedan en algunos de los humedales de la ciudad, que tenía pez capitán, que tenía guapuchas, que tenía mucho maíz, por supuesto, y que tenía los cerros llenos de fauna silvestre para cazar y combinar
en una gastronomía que seguramente debió ser magnífica y que realmente no existe mucho hoy en día. Historia de las dietas ecológicas. ¿Qué comemos hoy en Bogotá y por qué, Eduardo? Bueno, no, pues yo sigo contando un poquito la Sí, historia y ahorita retomamos eso porque me parece muy, muy lindo, ¿no? Como esa historia de nuestra relación con los alimentos. Y ahí yo cuento como a los 15 días de este encuentro con los pescadores, yo tenía que hacer un taller con un grupo de mujeres en el río Yurumangui, porque les habían dado como plata para un proyecto, pero no tenían proyecto. Y yo me sentía súper encartado como de construir como la cosa de cero, pero yo venía pensando en la historia del atún en la lancha y dije, pues lo que se me ocurrió fue invitarlas a preparar un almuerzo. Entonces cuando llegué yo les propuse que preparáramos un almuerzo al otro día y les puse solamente dos condiciones. Se supone que además yo en esa época tenía que tener como una perspectiva de género en el proyecto y yo decía, esa vaina, ¿cómo se come? Carambas, como... Entonces lo que a mí se me ocurrió fue como un juego sencillo de roles, entonces les dije, mire, yo quiero que mañana preparemos un almuerzo, pero les voy a poner solamente dos condiciones. La primera es que no podemos comprar nada en el granero del Paisa. Tiene que ser todo producto de acá. Y lo segundo es que vamos a cambiar los roles de hombres y mujeres, porque las que van a ir a conseguir las cosas para el almuerzo van a ser las chicas. Y los hombres nos vamos a quedar aquí alistándoles, teniéndoles limpia la loza, cortándoles la leña, prendiéndoles el fogón y nos vemos a mitad de la mañana para empezar a hacer el... Entonces las chicas muy entusiasmadas al otro día salieron a las 4:30 de la mañana en las canoas. Eso era en un pueblo que se llama San Antonio, que es precioso. Y como a las 9:30 o 10 empezaron a volver en las canoas y yo me quedé pero impresionado de verdad. Yo ya llevaba por ahí 2 años en el Pacífico, pero lo que empezaron a bajar de las canoas era como una cantidad de producto que yo decía, pues la mitad de las cosas yo no sé qué son. Mariscos como raíces de las fincas, alcanzaron a traer hasta cacería. Y bueno, nos sentamos a preparar el almuerzo y prepararon un banquete increíble, como ahí en esa zona del Yurumangui, cerca del Cauca, hay como una tradición de cestería, entonces también todos los envueltos de la comida, los tamalitos, todo es tan lindo como que yo siempre digo que a veces esas cosas, yo no sé si Brigitte ha visto ese dulce que hacen de guayaba o de panela que envuelven en dos tapitas de coco tejidas. A mí siempre me traen ese dulce y yo nunca lo destapo porque me parece que es tan lindo el empaque que va a pesar. Entonces se queda como de adorno en la casa por años. Como... Y esto pasaba igual, como que eran tan bonitas las cosas, tan delicadas y bien facturadas que a uno le daba pesar desbaratar los tamales. Y cuando empezamos a probar eso era todo pero increíble, ¿sí? O sea, era extraordinario. Como... Y yo decía, no, pues aquí en esta mesa está el proyecto de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Se nos tiene que ocurrir algo, pero a mí me surgieron como muchas preguntas. Entonces la primera cosa que yo les dije, oye, yo estoy muy impresionado porque pues yo ya llevo trabajando casi 2 años acá en el Pacífico y yo nunca había tenido como una expresión así de esta diversidad tan grande. En la Plaza de Buenaventura uno come rico, como... pero eso que había en esa mesa yo no lo había visto. Entonces les dije, ¿por qué razón es? Y me dicen, no, pues eso sí es por una razón muy sencilla, es que pues nosotros normalmente cuando alguien viene así como de invitado no es esto lo que nosotros le ofrecemos, porque esto es lo que nos toca comer a nosotros cuando pues no hay plata para hacer mercado. Entonces yo me quedé como muy impresionado que eso que para mí hace un rato era como toda la expresión de la riqueza, para ellas resultaba que eso estaba más como ligado inclusive como a los momentos de escasez y de pobreza. Y me decían, sí, de verdad. Si usted le pregunta, por ejemplo, a algunos de los chicos que le ayudaron a listar la cocina, usted se va a dar cuenta que algunos le van a decir inclusive que esas raíces y eso que trajimos a veces eso es para dárselos a los animales. Entonces yo me quedé como muy conmovido y muy como impresionado y les dije, bueno, pero yo no entiendo si ustedes dicen eso, ustedes por qué decidieron cocinar esto si yo pues soy un recién llegado, yo llegué anoche. Y me dijeron, no, pues por una razón también muy sencilla.
Y le dije, ¿cuál? Y me dijo, pues no, nosotros nos dimos cuenta que cuando estuvimos conversando anoche, que usted lo aprecia. Y parece muy elemental, pero yo siempre digo que ese fue el día en que yo me hice cocinero. Porque pues yo antes cocinaba para mis amigos y para... Pero ahí me di cuenta que finalmente los gestos, como uno se aproxima a las cosas o como uno aprecia las cosas, hacen toda la diferencia, ¿no? Como... Y yo siempre digo que en ese momento para mí la cocina dejó de ser un hobby y se volvió como en una cosa como tremendamente seria, porque ahí yo me di cuenta que finalmente por eso era también que yo me había ido al Pacífico, sí, que lo que a mí me interesaba realmente eran todos los gestos que desde la cultura y desde la sociedad hacemos de aprecio de nosotros mismos, sí, como que, y ahí me di cuenta que la cocina puede ser un vehículo donde una cultura y una sociedad se afirme, o también puede ser como un vehículo que un poco erosione la confianza de una cultura en su pasado, en su tradición, en su historia. Entonces, acortando muchísimo la historia, finalmente Minimal responde un poco como a esa preocupación. Sí, como que decíamos, cuando regresamos a Bogotá después de 4 años, y pues luego trabajamos en Amazonía y luego aquí en la zona rural del distrito en Sumapaz, y esta historia se repetía siempre, ¿sí? Con las papas, con los productos de la huerta campesina en la zona andina, en el Putumayo. eh, Siempre había como esa noción de que lo propio un poco tenía como menor valor, ¿sí? Como que lo que aspiracionalmente siempre nos parece que tiene como más estatus, generalmente es como lo que viene o empacado, lo que está ligado como a una noción de lo aspiracional europeo, o quién sabe qué cosa, ¿no? Como, entonces nosotros como que nos empezamos a preguntar un montón como cuál sería como la plataforma donde uno podría como desmontar toda esa cantidad de prejuicios. Y la otra cosa era como que trabajando mucho con comunidades campesinas, indígenas, afros por muchas partes del país, siempre nos dábamos cuenta que mucho del problema, además de la desventaja de la articulación con el mercado de muchas iniciativas, era un poco como una desventaja inclusive como cultural, como que nosotros trabajamos en el atrato, en muchas partes, y decíamos tantas como historias increíbles y maravillosas y valiosas de las comunidades campesinas, y en Bogotá de eso nadie tiene noticia de nada, ¿sí? Entonces nosotros decíamos, pues ¿cuál es la plataforma para que en un escenario urbano como Bogotá la gente se empiece a enterar y tenga un vínculo con eso, y que no sea siempre el vínculo del discurso ambiental, que es una cosa que nosotros siempre decíamos, un poco como que el discurso ambiental busca es como que la gente sienta culpa, ¿no? Como, pues no, se está deforestando la Amazonía, pero pues yo qué puedo hacer aquí en Bogotá, ¿sí? Nada más que aterrarme, ¿sí? O sentirme mal porque pues hoy consumo o hago mucha basura, o porque... Entonces decíamos, hay que cambiar ese asunto y lograr que la gente se vincule un poco como desde el disfrute y desde el aprecio, como desde que la gente pueda como tener una noción de esa riqueza y sí, y de ese valor de las iniciativas campesinas, pero disfrutando, ¿sí? Como que si eso puede suceder tomándose un jugo de arazá, o disfrutando la belleza de los colores de una papa nativa y lo cremosa que es, como que ahí cambia todo el asunto. Y nosotros teníamos como la gran confianza también de que todo ese valor de las iniciativas locales era posible comunicarlas a través de la calidad del producto, porque yo siempre he sido como un convencido que finalmente cuando las cosas están hechas bien hablan como por sí solas. Después de la pausa seguimos conversando un poco de la relación entre los productores locales, lo propio, la valoración de las recetas incluso, y de las formas de producir y preparar, que creo que es el vínculo que queremos destacar en estas conversaciones en la cocina del planeta. Nos vemos en un momentico. Estamos hablando con Eduardo Martínez del proyecto Minimal acerca de la gastronomía
que proviene de las distintas regiones de Colombia y que traen a Bogotá para que nosotros también valoremos esa diversidad gigantesca de nuestro país y por supuesto la diversidad propia también de Bogotá. Y Eduardo mencionaba el tema de la calidad de los productos, la conversación que uno sostiene con los, digamos, los que son proveedores, pero también consumidores de una nueva manera de entender la comida. Eduardo, cuéntanos un poquito más acerca de esa relación que se teje y cuáles son como los elementos centrales de los cuales se conversa. No, pues siempre digo como que para nosotros fue como un muy feliz hallazgo como la decisión de hacer un restaurante, porque creo que finalmente un restaurante es la plataforma ideal donde uno puede como juntar esos dos mundos, ¿no? Como el mundo de la producción y el mundo del que se lo come. Y que el cocinero finalmente es esa bisagra en esa conversación para poner en contacto como estos dos mundos. Y siempre yo soy un poco un convencido que antes de poder acercarse a la mesa y echar como una historia, una carreta, finalmente los productos hablan por sí solos, como que cuando tienen esa carga de sentido y además son productos de calidad, pues casi que la solicitud de la historia viene por añadidura. Entonces, esto es lo que nosotros hemos querido como hacer con todo nuestro ejercicio, no solo en Minimal, sino cuando hemos trabajado también con las plazas de mercado. Es precisamente como, yo me acuerdo que tal vez Jaime Forero era el que decía eso, que finalmente uno como lo que se está como comiendo en un plato es un paisaje, ¿no? Como es la relación con un paisaje. Y cuando uno logra eso en el restaurante, eso da como una enorme satisfacción, ¿no? Como que la gente, por ejemplo, aquí en Bogotá, que mucha tiene origen rural, ¿no? Que eso también a mí me parece súper bonito que, por ejemplo, sucede en Minimal. Y es que Minimal, por ejemplo, se volvió como un lugar de encuentro intergeneracional, porque originalmente nuestro primer público pues fue como público más joven, que estaba buscando cosas nuevas, pero esos mismos jóvenes se dieron cuenta que un poco la puesta en escena del restaurante y el discurso tendían un puente como con el pasado o con el origen de sus papás o de sus abuelos, y el restaurante empezó a volverse como en un lugar de encuentro como intergeneracional, porque nos dimos cuenta que ese asunto de reconocernos en la identidad, pues sí era como un diálogo y un puente entre las generaciones. Y eso era como muy bonito que sucediera a través de la comida, porque claro, la gente como de más años un poco traían como al recuerdo, por ejemplo, los cubios, ¿sí? Y eso generaba un vínculo como con su vida cuando eran niños o cuando se vinieron del campo. Entonces, como volver a incorporar eso a la identidad de la ciudad, pues a mí me parece súper interesante. Eduardo dice comer paisaje, citando a un economista rural muy querido también, Jaime Forero. Pero comer paisaje tiene un componente también de transformación ambiental importante. Hay paisajes muy insostenibles, paisajes tóxicos, paisajes hechos con base en prácticas inadecuadas, y es algo que queremos todo el tiempo combatir, a veces a través de la agroecología, a veces a través de cambios en los patrones de consumo, pero sobre todo consumo inteligente, consumo que se pregunta de dónde viene lo que estoy comiendo, más allá de saber qué estoy comiendo. Eduardo, ¿qué tanto funciona la pedagogía en el restaurante y cómo la hacen? No, yo vuelvo y repito como que nosotros siempre hemos confiado en que el discurso ambiental debe ser una cosa que la gente logre disfrutar, ¿no? Como que la gente nunca se sienta que usted viene al restaurante a que lo regañen, ¿no? Como ni sino que realmente como que la gente sienta que cuando viene al restaurante está aprendiendo, ¿sí? Por eso también me puse la camiseta que tengo hoy, que no sé si en la cámara se alcanza a ver, que dice: cocinar es una forma de cultivar el bosque. Porque sí creo que nuestras decisiones un poco tienen una implicación
en la transformación de los paisajes, y si empezáramos a ser más conscientes de eso, yo sí creo que eso tiene una implicación grande. Nosotros nos hemos dado cuenta que eso que nos imaginamos hace 18 o 19 años, de que desde el consumo y desde un gesto como el que puede hacer un restaurante se pueden empezar a variar unos patrones de consumo, y que eso empieza a tener una implicación en los paisajes, pues lo hemos visto suceder. O sea, tal vez Minimal fue, por ejemplo, el primer restaurante que ofreció productos amazónicos, y ver que hoy realmente eso impulsa iniciativas en Araraquara, ¿sí? En Belén de los Andaquíes, y que realmente, por ejemplo, esos procesos no son procesos de transformación que destruye, sino que al revés han enriquecido como esos ecosistemas en la Amazonía, porque muchos de los productos, por ejemplo, que nosotros traemos son productos de recolección o de enriquecimiento del bosque, no de monocultivos. Eso hace como una gran diferencia, ¿no? Como no pensar como pensábamos también hace 20 años, que, por ejemplo, lo que había que hacer en la Amazonía era como los cultivos promisorios, pero reemplazando la selva, sino entendiendo la selva. Pues es muy interesante, ¿sí? Como, por ejemplo, las mujeres que recogen el camu camu, que es esta guayabita que crece en los bosques inundables de las orillas del Amazonas. Pues estas mujeres cada año en la cosecha ya han construido un almácigo de arbolitos del camu camu. Entonces, cuando van y recogen el camu camu, aprovechan y siembran arbolitos nuevos, que siempre también me ha parecido muy interesante con respecto, por ejemplo, a la Amazonía, esa idea de que las culturas del Amazonas siempre han utilizado la Amazonía, y que lo que le ha dado vigor también a ese ecosistema es también el uso. Entonces, poder eso como comunicárselo a los comensales es muy bonito, y nosotros lo hacemos pues a través de publicaciones, a través también como de la formación de los meseros, que un poco se vuelven como en difusores de esta información. Y creo que para los meseros también que han trabajado en Minimal, eso ha sido una escuela, ¿no? Como sentir que el servicio también se vuelve como una escuela de aprendizaje sobre el país, sobre un reconocimiento de nuestra diversidad cultural también. Y finalmente, como que yo creo que pues los comensales terminan recibiendo eso, e inclusive reconociéndose a sí mismos. Vuelvo y pongo como el ejemplo de los cubios, ¿no? Como para nosotros es como muy interesante que nosotros hemos tenido en el menú siempre cubios, y mucha gente con el cubio tiene como ese doble como confrontación o prejuicio, porque eso está como relacionado a ese pasado indígena, sí, inclusive como a cierta como noción de negación de lo campesino, pero volverse a dar cuenta cuando uno se los come encurtidos, dice, oiga, yo no había pensado eso, como, sí, puede ser de otra manera, y puede ser que yo haya tenido como una mala experiencia de pronto con el cocido porque no me comí uno rico, o porque, sí, pero son deliciosos, como, entonces sí, nosotros confiamos mucho que el sabor sí hace como una labor pedagógica muy interesante. Yo tengo una relación conflictiva más es con las ensaladas verdes. Yo no estoy segura nunca del valor adicional a lo estético en el plato que le pone la hojita de lechuga, sobre todo además que considero que es una especie culturalmente invasora. Pero ese es un debate que tengo perdido, por supuesto, en todas las discusiones de dietas contemporáneas, porque la gente habla de comida, la gente conversa acerca de lo que come, de dónde viene, de por qué sí, por qué no, y hoy en día nos regañan a menudo por comer lo que aparentemente no debemos comer. Y después volvemos a conversar de este tema una vez haya transcurrido la pausa. Bienvenidos de nuevo a las conversaciones en casa, con la casa en el planeta, hablando de comida
que se come en Bogotá con Eduardo Martínez, quien es el chef jefe de Minimal, un proyecto que atrae ingredientes, preparaciones, historias, de manera que conozcamos más nuestro país, nuestra región, nuestro territorio y nos sintamos orgullosos y valoremos esa diversidad que hay detrás. Y hablábamos acerca de las dietas, de lo que a la gente le parece bien y le parece mal comer. Decía que a menudo las personas en las redes sociales hoy en día, sobre todo, ponen sus preferencias muy explícitamente y, por ejemplo, a quienes consumen pescado los acusan de especiecistas, es decir, de que no están valorando el derecho a la vida del pez que se pesca. Ahí hay unos temas de pesca responsable, pero hay una discusión muy importante. ¿Esa discusión se da en Minimal, Eduardo? Sí, claro, aunque yo insisto sobre el tema de que nosotros lo hemos alejado como de estos dogmas, ¿no? Y nuestra propuesta siempre es como que haya diversidad para escoger, ¿no? Como pues usted escoge lo que quiere, hay posibilidades para los vegetarianos, hay posibilidades para los veganos, el que quiere comer leche pues come leche, el que no come, el que quiere comer carne, sí, y siempre, claro, como con la clara conciencia de que sí hay como unos, eh, yo siento como alarmas, ¿no? Como, digamos, nosotros no hemos desaparecido la carne de res del menú porque siempre me parece que eso es como una exageración, pero digamos que tampoco es lo más importante, ¿sí? Como que hay la opción, pero sí me parece como que subyace una buena reflexión el asunto de cuánta carne comemos, de qué implicación tiene eso para el ecosistema, para la circunstancia particular de un país como Colombia. eh, pero nosotros tratamos como vuelvo y digo, como de no regañar, sino que sea como desde el disfrute y de generar otras referencias. Yo siempre, mi mamá siempre, yo me acuerdo que decía una cosa desde que yo le oía desde muy chiquita y ella decía, para mí comer bien es comer de todo. Y como, si usted come de todo, usted no se enferma, así como si usted se dedica a una sola cosa, muy probablemente se enferme, ¿sí? O muy probablemente sus decisiones empiecen a tener como una implicación, sí, pues porque si usted come carne todos los días, pues sí está como colaborando a una cosa. Y pues mi mamá tiene excelente salud y siempre es así, ella nunca se ha cuidado como con nada, sino que ella dice, pues yo como de todo, ¿sí? Yo como... Gozarse la comida. Ah, sí, como... Y dice, y pues lo otro es pues que usted disfrute, ¿sí? Como que usted no se esté dando látigo como mientras come, porque también yo creo que eso es como lo más importante como en el ejercicio, es como recuperar también pues ese derecho como al disfrute, y es como desde ahí es que nosotros hacemos como toda esta pedagogía y damos como todas estas discusiones, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en Minimal el tema de la pesca responsable es muy importante, ¿sí? Como si llevamos 15 años tratando de construir una cadena logística para traer pescado fresco, pescado como de iniciativas que se han comprometido con las tallas mínimas de la piangua, con no sacar pescados de cierta talla, con respetar las épocas de veda. Y eso sí, por ejemplo, yo creo que es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, empezamos a señalar la veda del camarón hace como unos 6 o 7 años y la gente al principio se ponía brava. Decía, pero ¿cómo así que no hay camarones? Yo le decía, pues no hay camarones, porque estamos en veda. Y me decía, pero usted ¿por qué no compró, por qué no se hizo un stock grande que eso se puede congelar y nos podía seguir ofreciendo camarones? Y yo le dije, no, porque precisamente de eso es lo que no se trata de eso, no se trata de que, sino que realmente un poco ahí sí hagamos el ejercicio como desde todos, desde el consumidor final de sentir, bueno, hay una época en que lo más conveniente sería no comer camarón, porque pues le vamos a dar tiempo a que la especie se recupere
Y al principio la gente se molestaba, pero ahora la gente lo agradece un montón y dice, bueno, pues chévere, cuando vuelvan los camarones en marzo, pues me los disfrutaré más porque pues estos 3 meses no pude. Entonces como que siempre es como, siempre digamos, lo que nosotros hemos procurado es que realmente el disfrute sea la herramienta pedagógica, no el regaño ni la... No, Sí. como, no nos gusta Pero, darlo. Eduardo, sí, eso me parece fundamental porque no hay nada más triste que no poder comer tranquilos, aunque tenemos que comer con responsabilidad y eso es una combinación que estamos encontrando cada vez más en nuestras dietas. Lamentablemente la pandemia nos alejó muchísimo del disfrute de los restaurantes, de la posibilidad incluso de adquirir productos que por temas de transporte ya no podían llegar a los mercados. En fin, ha habido un cambio importante en la manera de comer durante la pandemia y por supuesto para eh, iniciativas como la de ustedes en Minimal, un golpe económico también muy delicado. ¿Cómo ha sido la experiencia de la pandemia de Minimal y cómo están afrontando el retorno? No, pues fue traumático. Nosotros duramos un mes en shock total, como desde el día que tuvimos que cerrar, que nosotros cerramos unos días antes de que declararan la cuarentena, porque ya nos pareció que la situación se ponía insostenible como en la atención a los clientes, como por la tensión de todo el mundo, dijimos, no, o sea, paremos. Y duramos como un mes pensando como qué hacer porque no se nos ocurría nada. Nosotros como que pues nunca habíamos querido llevar comida a domicilio por todas las implicaciones, porque nos parecía que nuestra comida no viajaba bien en un domicilio, porque por una cantidad de razones no nos gustaba, pero finalmente dijimos no hay de otra. Entonces lo que nosotros resolvimos fue hacer comida empacada al vacío que la gente terminaba en su casa y calentaba en su casa, porque para nosotros siempre es como triste, como que la comida a domicilio pues siempre llega fría, ¿sí? O apenas tibia. Y pues sí pierde como muchas calidades, entonces nos parecía más bonito lograr que la gente un poco se comprometiera a terminar el plato, pero que se lo pudiera comer caliente en su casa. Y en general la estrategia funcionó bien, porque la gente sentía como que sí le tocaba como cocinar un poquito, pero no tenía que ensuciar demasiado, como solo era calentar y se podía comer el plato pues como era. Compartía las fotos cuando abría las bolsas de vacío, pues nosotros también siempre pensábamos, qué cantidad de basura toca hacer para poder mandar esta comida, que es la cosa que a mí pues ahora como sí, todo el tiempo digo, ¿cómo lo resolvemos mejor? Porque es muy complicado mandar un domicilio sin hacer basura. ¿Sí? Como que yo soy conscientísimo de que estamos haciendo mugre, así el empaque sea biodegradable o lo que sea, es tremendo. ¿Sí? Pienso que eso, digamos, en el tiempo realmente no es sostenible, fue como una estrategia de emergencia. Y bueno, pues ahora abrimos hace una semana viendo cómo es que se va a comportar este asunto, cómo la gente empieza a volver a tener confianza de visitar el restaurante, teniendo el restaurante como a un cuarto del aforo. Pero ahí vamos, digamos también como que la gente de nuevo así como agradeció que la comida de Minimal le llegara a su casa, pues agradece mucho volverse a sentar en las mesas de Minimal. Ayer, por ejemplo, iban como un par de clientes y decía como nos decían una cosa como muy estimulante y decía, cómo es de bonito volver a un lugar que tiene intención, ¿no? Como que su como que está claro el propósito, ¿sí? Porque también como lo que la gente decía, pues lo triste un poco de lo que pasó en este momento es que a uno le llegan un montón de cosas que uno se da cuenta, pues que no tienen pues como que el único propósito es como sobrevivir en esta crisis tan, ¿sí?
pero no, uno no percibe como otro propósito más, ¿sí? Y decían, no, es muy reconfortante para el estado como emocional en que estamos todos volver a sentarse en un lugar que uno sabe que tiene el propósito que tiene Minimal y que se siente en los platos como ese propósito, ¿no? Entonces porque Claro, yo como confío un vamos a montón también. invitar, te interrumpo un momentico, Eduardo, porque es que me está picando el tema de lo que mencionaste de la basura y del domicilio. Y sí, yo creo que todos estamos un poco preocupados porque nos llegan las cajitas dentro del taleguito, dentro de la cajota con el plástico. Aunque aquí invitamos a Marce, la recicladora, a que nos hablara del manejo de residuos y nos dijo, no hay basura, dejen de hablar de basura, lo importante es que todos separemos bien nuestros residuos, que todos seamos responsables con nuestros consumos y que ayudemos a los recicladores. Ese es un elemento y qué pena que te interrumpí, pero si no se nos iba a alejar mucho de la narración. Así que no, sigue adelante con el tema que veníamos. Sí, porque yo creo mucho también que de esta circunstancia yo confío mucho como que recuperarnos de esta circunstancia también pasa como por una cantidad de cosas un poco como espirituales, ¿sí? Como yo siento como que finalmente para la gente volver a tener conexión, eso por ejemplo con el propósito, como con la alegría, es la cosa como que se contrapone también a este estado como de depresión y angustia, ¿no? Y preocupación, como entonces ver que la gente se conecta otra vez como con eso y que eso lo estimula que uno se da cuenta como que llegan con cara de preocupados y se van ya como felices y contentos de poder volver a conversar con un amigo, como de poder comer rico, porque sí creo que por ahí es también como que se van a ir abriendo como los caminos de recuperación. Claro. ¿Qué piensas de la escena gastronómica en Bogotá? ¿Va a cambiar mucho a raíz de la pandemia? ¿Va a cambiar mucho las preferencias de las personas, los criterios para comer? ¿Cuál es tu visión? No, a mí me han preguntado harto eso y yo digo, yo no sé. Hola de Sí, cristal. me imagino cosas y a veces me preocupan cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que por la circunstancia tan desafiante para muchos cocineros, por ejemplo, todo el mundo tuvo que ponerse a pensar, por ejemplo, en formatos de comida rápida. Y yo digo, yo no sé eso hasta dónde es tan conveniente porque yo creo que a la escena gastronómica bogotana le ha costado un montón de tiempo finalmente llegar a puntos como los que ya habíamos llegado de lo que hemos estado hablando todo este rato. Sí, es de empezar a reconocer nuestro producto, nuestra despensa, pero como la circunstancia económica es tan apremiante, yo no sé, por ejemplo, si muchos proyectos como con esa intención van a sobrevivir, por ejemplo, ¿no? Como van a lograr resistirlo y si lo que nos vamos a encontrar como en el escenario, como al volver, es simplemente como un escenario donde mucha de esa nueva diversidad como se perdió, como y que lo que vamos a tener es de pronto es eso como una cantidad de formatos de comida rápida como con cierta como referencia internacional, entonces como que mucho del terreno que habíamos ganado ojalá no se vaya a perder, ¿no? Como pero yo no sabría, o sea, realmente el escenario es de tantísima incertidumbre que yo mismo, sí, como que todos los días me despierto y digo, no, hay que persistir como en nuestra intención, pero entiendo que la, la situación es tan desafiante para todo el mundo que todo el mundo puede estar pensando cualquier cosa, como, ¿no? Porque es muy crítico, muy. Entonces no sé si también suceda como al revés, que ante la exigencia pase que el ingenio de la gente haga aparecer nuevos formatos. Sí, yo siempre digo, por ejemplo, que a mí me encantan los carritos estos de agua aromática, las bicicletas estas de agua aromática llenas de hierbas que hay en el 20 de julio o por ahí en el Parque de los Periodistas,
Y hablando con uno de esos manes, él me decía pues que probablemente él fue de los primeros y que a él se le ocurrió eso pues porque estaba varado. Sí, dijo, ¿y qué tal si yo vendo agua aromática? Y empezó como a sofisticar la experiencia como colgándole las maticas y haciendo que la olla oliera más rico y como... Inclusive yo me acuerdo que ahí en el Parque de los Periodistas había uno que como en alguna época, por ejemplo, él decía que él no cobraba, sino que él le decía a la gente, no, pues deje ahí lo que quiera. Y eso hacía que toda la experiencia fuera como, todo le sumara como a una experiencia muy valiosa, porque él decía, no, pues lo que usted sienta que disfrutó como el agüita, pues usted ahí me deja. Y, decía, y desde que empecé a hacer eso me iba mejor porque la gente me pagaba más cara el agua aromática. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas probablemente sucedan, ¿no? Como también yo tengo como siempre esperanza que ahí sí el ingenio colombiano es chévere por eso, ¿no? Como que en las circunstancias de crisis se inventa cosas por la exigencia. Entonces en eso sí yo tengo confianza que aparecerán cosas chéveres. Pues con los cambios en movilidad, por ejemplo, en el tipo de trabajo, también ha cambiado el contenido del portacomidas, la coca que llevamos los trabajadores a veces a la universidad, a la empresa, o el almuerzo ejecutivo cercano que ya cada vez es más, tiene que ser más rápido porque no hay tiempo. Incluso quienes estamos en teletrabajo y vemos que nuestro tiempo para comer se reduce de una manera radical y que no estamos pudiendo disfrutar esa pausa, por ejemplo, del mediodía, incluso estando con la familia, que es una paradoja. Estamos más en casa, pero no podemos comer disfrutando del tiempo porque hay que volverse a conectar. Eso está generando muchas reflexiones, yo pensaría, al respecto de las relaciones con la comida. Creo que también habrá muchos ingredientes que dejen de moverse a través de los mercados porque tienen huellas ecológicas inaceptables. El comercio internacional está cambiando y muchas cosas también son difíciles de encontrar para hábitos gastronómicos, digamos, que basaban sus recetas en productos importados. El mismo consumo de granos en Colombia, que está basado todo en importaciones de Canadá o de otros países. El frijol, tan emblemático, el 80% del frijol colombiano es importado. Las alberjas, los garbanzos, mucha de esta producción depende básicamente del petróleo, de que se pueda mover con petróleo, entonces tiene una huella ecológica gigantesca. Entonces, definitivamente la innovación va a ser un elemento importantísimo para poder afrontar los retos de la sostenibilidad y comer mejor en la casa. ¿Hacia dónde? Bueno, no con bola de cristal, pero ¿cuáles son las innovaciones en las, si puede decir algún secreto, Eduardo, que Minimal está tratando de desarrollar, o cuáles serían anuncios interesantes, o qué le gustaría ver que suceda en la gastronomía bogotana para hablar distinto y seguir ese proceso tan bonito que usted inició hace tantos años? Bueno, yo creo que empiezan a haber como señales chéveres, digamos, a mí me pareció muy bonito, por ejemplo, lo que sucedió con las plataformas que llevan mercados a la casa. Pues me dio como mucha alegría que esas plataformas crecieron durante la pandemia. Y creo que eso señala un vínculo que es muy interesante y pues uno supone que la gente está cocinando más en casa. Y eso yo creo que para la cultura gastronómica es muy importante porque yo sí creo que cuando uno cocina cambia como la relación de valoración con los alimentos y creo que empieza a apreciar mucho más la buena comida, ¿no? Porque creo que cuando uno no cocina, también a veces que uno se da cuenta en el restaurante y dice, ah, pero ¿cuál es el chiste pues de que usted pues encurte cuyos? ¿No? Es tremendo. Y yo le digo, bueno, pues sí, o sea, usted sí se ha comido unos cubios así de ricos y dice, no, esos sí están deliciosos. Entonces, como que digo, ah, ok. Cuando usted ya cocina, como que valora de otra manera. Y creo que otra cosa que está bonita también, que nos, digamos, nosotros llevábamos tiempo tratando de hacer como un cierto desarrollo de productos de las cosas que estaban en el menú, pero que la gente se los pudiera, por ejemplo, llevar a la casa.
Entonces, desde, por ejemplo, que a la gente le gustaban mucho los cuyos encurtidos de la ensalada y nos decían, oiga, pero ustedes, ¿por qué no los venden? Para que uno los pueda como también disfrutar en la casa en la ensalada. O se los pueda poner a una salchicha. Entonces eso está bueno porque creo que varios cocineros estamos como pensando un poco en que la cocina también se volvió como una planta de productos transformados y yo creo que eso a la cocina colombiana le hacía mucha falta. Yo creo que en general en el trópico pasa como esa cosa como rara, que como hay disponibilidad de alimentos todo el año, pues no pensamos mucho, por ejemplo, en hacer encurtidos o conservas o, ¿no? Como para que haya comida en otros momentos, pero esta circunstancia creo que sí nos puso a pensar un poco más firmemente en eso y yo creo que eso es interesante para el desarrollo como de la cocina, porque creo que el desarrollo de producto también es una cosa que puede ser muy interesante y que bien encaminada puede un poco como transformar también todo este mundo de la industria alimentaria que es tan loca, ¿no? Como, porque finalmente como eso funciona como desde el mercado, ¿no? Como desde unos patrones del mercado. Entonces, por ejemplo, los niños terminan comiendo muy poquitas cosas, no hay diversidad. Pero si los cocineros pudiéramos darle la vuelta a eso, a que la gente tenga despensas más diversas, más, está chévere. Entonces, eso, Resiliencia en los sistemas alimentarios, resiliencia que es como prever la incertidumbre y trabajar por la comida del mañana. Jody Sánchez de Huertopía nos hablaba de sus huertas comunitarias en Bogotá, que sería un tema para trabajar eventualmente en otro programa sobre la comida en el planeta, la comida de la casa que estamos diseñando para el futuro. Muchísimas gracias a Eduardo por su generosa participación en nuestro programa y les invito a una futura edición de esta serie porque terminamos una temporada gracias a todos los televidentes y las personas que nos acompañaron.